Estaba de pie en el majestuoso vestíbulo del Resort Bahía Celeste, en Punta del Este, con mi maleta en la mano, observando a mi hermanita Camila girar teatralmente frente a mi padre y mi madrastra. «Papá, este lugar es simplemente perfecto. No puedo creer que estemos aquí por una semana entera», exclamó, su voz resonando en los altos techos decorados con mosaicos inspirados en el océano. Algunos huéspedes que hacían el check-in lanzaron miradas de fastidio, pero Camila no lo notó. Lucía, mi madrastra desde hace 3 años, asintió con una sonrisa, su mano perfectamente manicureada descansando posesivamente sobre el brazo de mi padre. «Eduardo, te has superado esta vez. Este es exactamente el tipo de lugar donde la familia Torres Silva debería vacacionar». Y me mordí la lengua para no recordarle que mi apellido seguía siendo solo Navarro. Nunca adopté la combinación Torres Silva tras el nuevo matrimonio de mi padre, algo que Lucía me reprochaba constantemente, como si mi apellido solo fuera un acto de desafío. La recepcionista sonrió con cortesía, tecleando rápidamente mientras mi padre entregaba su tarjeta de crédito con un gesto ostentoso. 4 noches en nuestra suite con vista al mar, confirmó. Para 4 huéspedes. 3, corrigió Lucía de inmediato, sin siquiera mirarme. Solo nosotros 3 en la suite. Sentí que mi rostro se encendía mientras la recepcionista me miraba brevemente antes de volver a su pantalla. Esto no estaba en el plan. Durante meses había escuchado sobre estas grandes vacaciones familiares para celebrar el cumpleaños número 50 de mi padre, las primeras que tomaríamos juntos desde que mi madre falleció hace 5 años. Incluso había sacrificado días de vacaciones de mi trabajo en una agencia de marketing en Montevideo, días que había reservado para un curso de desarrollo profesional. «Perdón, debe haber un malentendido», dije, dando un paso adelante. «Me habían dicho que yo también estaría en la suite». Mi padre, al menos, tuvo la decencia de parecer incómodo, moviéndose ligeramente mientras Lucía intervenía. «Sofía, lo discutimos. La suite solo tiene 2 dormitorios. Camila necesita su privacidad, y tu padre y yo, obviamente, también». «No lo discutimos», respondí, manteniendo la voz firme a pesar de la humillación que me quemaba por dentro. «¿Dónde se supone que voy a quedarme?» Lucía se encogió de hombros, un gesto despectivo. «El resort está completamente reservado para la temporada de verano. Pensamos que podrías arreglártelas en otro lugar. Tal vez uno de esos hoteles económicos en Maldonado, o tu auto tiene asientos reclinables, ¿no?» La recepcionista abrió los ojos de par en par, su máscara profesional resbalando por un instante. Mi padre evitó mi mirada, de repente fascinado por el suelo de mármol del resort. Camila sonrió con suficiencia, examinando sus uñas recién arregladas. «¿Mi auto?», repetí, segura de haber escuchado mal. «¿Esperan que duerma en mi auto durante 4 noches después de conducir 3 horas para estar aquí?» «No seas tan dramática, Sofía», suspiró Lucía. «Esta es exactamente la actitud que hace que las reuniones familiares sean tan difíciles. Siempre haciendo todo sobre ti». Antes de que pudiera responder, un hombre alto con un traje impecablemente cortado se acercó a nuestro grupo. «¿Está todo bien aquí?», preguntó, su voz calma pero con autoridad. Su placa de identificación decía: Andrés Gómez, gerente de operaciones. Lucía transformó instantáneamente su expresión irritada en una sonrisa encantadora. «Oh, todo está bien, solo un pequeño malentendido familiar». Andrés pareció no estar convencido, su mirada pasando a mí. «Si hay algún problema con su reserva, estaré encantado de ayudarla». Abrí la boca, pero la cerré de inmediato. ¿Qué podía decir? ¿Que mi propia familia me había excluido deliberadamente de la reserva de la habitación y esperaba que durmiera en mi auto? La humillación era abrumadora. «Parece que no tengo un lugar donde quedarme», logré decir, intentando mantener la voz firme. «Ya encontraré una solución». Algo cambió en la expresión de Andrés. ¿Reconocimiento, tal vez? Aunque estaba segura de que nunca nos habíamos conocido.
¿Señorita Navarro?, preguntó, sorprendiéndome con el uso de mi apellido. Sofía Navarro, asentí, confundida por el cambio en su actitud. Si nos disculpan un momento, le dijo a mi familia antes de guiarme suavemente unos pasos más allá. Señorita Navarro, la estábamos esperando. De hecho, se ha hecho un arreglo especial para su estadía. Ahora estaba realmente confundida. Creo que hay un error. No tengo ningún arreglo especial. Andrés sonrió. No hay error. Si me sigue, puedo mostrarle su alojamiento mientras su familia completa el check-in. Demasiado desconcertada para discutir, seguí a Andrés a través del vestíbulo, sintiendo las miradas de mi familia clavadas en mi espalda. Me llevó a un ascensor privado que requería una tarjeta de acceso. Perdón, pero realmente no entiendo qué está pasando, dije cuando las puertas del ascensor se cerraron detrás de nosotros. ¿Navarro? ¿Es correcto que usted es la hija de Eduardo Navarro, el fundador del Grupo de Hospitalidad Navarro? Asentí lentamente. Sí, pero... Entonces no hay confusión, dijo Andrés mientras el ascensor ascendía suavemente. Su alojamiento ha sido arreglado según el protocolo. El ascensor se abrió directamente en una impresionante suite penthouse con ventanales de piso a techo que ofrecían vistas al Atlántico, sus aguas brillando bajo el sol uruguayo. Flores frescas adornaban cada superficie, y una canasta de bienvenida con mis snacks favoritos estaba sobre la mesa del comedor. Esta es la penthouse del propietario, explicó Andrés, observando mi reacción con un toque de diversión. Reservada para los miembros de la familia Navarro cuando visitan cualquier propiedad del Grupo de Hospitalidad Navarro. Lo miré fijamente, las piezas encajando lentamente. ¿El Grupo de Hospitalidad Navarro es dueño del resort Bahía Celeste? Durante los últimos 3 años, confirmó Andrés. Su padre completó la adquisición justo antes de su nuevo matrimonio. ¿No se lo mencionó? La revelación me golpeó como un mazazo. Mi padre había comprado un resort entero, una de las propiedades más exclusivas de la costa uruguaya, y nunca me lo había dicho. Ni una sola vez, a pesar de mi título en marketing, mi interés de toda la vida en la industria hotelera y todas esas conversaciones de la infancia sobre trabajar juntos algún día en su negocio. No, dije suavemente. No me lo dijo. Andrés pareció genuinamente sorprendido. Eso es inesperado, especialmente considerando su experiencia en marketing hotelero. La mayoría del equipo ejecutivo asumió que se uniría a la empresa después de ganar algo de experiencia externa. Reí, un sonido vacío incluso para mis propios oídos. El equipo ejecutivo sabe más sobre los planes de mi padre para mí que yo, aparentemente. Andrés pareció darse cuenta de que había entrado en un terreno complicado. Me disculpo si he dicho algo fuera de lugar. Independientemente de las circunstancias, la penthouse está preparada para su estadía. Como Navarro, tiene acceso completo a todas las comodidades y servicios del resort. Mi línea directa está programada en el teléfono de la habitación. Si necesita algo, no dude en llamarme. Después de que Andrés se fue, recorrí el lujoso espacio, intentando procesar esta nueva información. La penthouse era más grande que mi apartamento en Montevideo, con una terraza privada, 2 dormitorios, una cocina completamente equipada y hasta una pequeña oficina. En el escritorio, noté una carpeta con el logo del resort Bahía Celeste. Dentro había informes financieros, planes de marketing y resúmenes operativos del resort. Una nota adhesiva con una letra desconocida decía: «Para la revisión de la señorita Navarro». Alguien había esperado que mostrara interés en las operaciones del negocio. Alguien que claramente no era mi padre. Me hundí en el sofá de felpa, mi mente acelerada. Durante 3 años, papá había sido dueño de este resort, parte de un grupo de hospitalidad más grande que llevaba nuestro apellido. Durante 3 años, me había mantenido completamente en la oscuridad, mientras que, aparentemente, todo el equipo ejecutivo esperaba que eventualmente me uniera a la empresa. Todo esto mientras Lucía y Camila me hacían sentir como una adición no deseada a su familia, alguien a quien tolerar en lugar de incluir. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi padre.
¿Dónde estás? Lucía quiere ir al restaurante para almorzar. Miré el mensaje, la ira y el dolor cristalizándose en algo más duro, más frío. 3 años viendo cómo Lucía y Camila aislaban gradualmente a mi padre de mí, descartando mis sugerencias, minimizando mi presencia, haciéndome sentir como una molestia en mi propia familia. Y ahora, la humillación definitiva, que me dijeran que durmiera en mi auto en un resort que mi padre poseía en secreto. Algo cambió dentro de mí. No más tolerar su crueldad. No más fingir que su comportamiento era aceptable. No más disminuirme para hacer sentir cómoda a Lucía. Respondí. No puedo almorzar. Tengo una reunión con Andrés Gómez para discutir la estrategia de marketing del resort. Disfruten su comida. Podía imaginar la cara de Lucía cuando leyera ese mensaje, cuando se diera cuenta de que sabía sobre la propiedad de papá. Era una pequeña victoria, pero se sentía significativa. El primer paso para reclamar mi lugar en mi propia familia y en el negocio de mi padre. Mi teléfono sonó de inmediato. Papá llamando. Lo dejé ir al buzón de voz y luego apagué el teléfono por completo. Por una vez, no estaría disponible a su conveniencia. Por una vez, podían esperar. Abrí la carpeta en el escritorio y comencé a leer los informes, perdiéndome en proyecciones financieras y tasas de ocupación. Siempre había tenido cabeza para los negocios, algo que mi madre había fomentado y que mi padre alguna vez había celebrado con orgullo. El resort estaba funcionando bien, pero ya podía ver oportunidades de mejora en su enfoque de marketing, particularmente en su estrategia de redes sociales y asociaciones locales. Un golpe en la puerta interrumpió mi análisis. Abrí para encontrar a una joven con el uniforme del resort, su rostro familiar desencadenando un destello de reconocimiento. «¿Valentina?», exclamé. El rostro profesional de Valentina Rodríguez se transformó en una sonrisa genuina. «Sofía. Pensé que podría ser tú cuando vi el nombre Navarro en la lista de llegadas VIP. Han pasado años». Valentina había sido nuestra vecina cuando éramos niñas. Su familia vivía al lado hasta que ambas estábamos en la secundaria. Después de que mi madre murió, Valentina fue una de las pocas personas que no me trataron diferente, que seguían invitándome a noches de películas y me sacaban de casa cuando el duelo amenazaba con consumirme. «No tenía idea de que trabajabas aquí», dije, invitándola a pasar. «3 años ya», respondió. «Soy la coordinadora de eventos. Tu padre me contrató poco después de adquirir la propiedad, pero me pidió que no mencionara la conexión si alguna vez hablábamos». Frunció el ceño ligeramente. Siempre pensé que era extraño, pero estabas respetando sus deseos. Terminé por ella. Lo entiendo. Acabo de enterarme de su propiedad hace unos 10 minutos, de hecho. Los ojos de Valentina se abrieron de par en par. ¿No lo sabías? Pero pensé, con tu experiencia en marketing. Todos asumieron, menos yo, aparentemente, dije, mi voz más afilada de lo que pretendía. Lo siento, solo ha sido un día extraño. Mi madrastra y mi hermanita me informaron que no estaba incluida en la reserva de la suite y sugirieron que durmiera en mi auto. ¿Qué? La indignación de Valentina fue inmediata y reconfortante. Eso es horrible, Sofía. ¿Y en el resort de tu propio padre? ¿Que ni siquiera saben que es de él? Buen punto, dije, aunque la posibilidad de que lo supieran hacía la sugerencia aún más cruel. Vine a entregarte esto, dijo Valentina, pasándome un pequeño montón de tarjetas. Tus pases de acceso para las áreas exclusivas del resort, el spa, el salón ejecutivo, la playa privada. Como Navarro, tienes todos los privilegios. Tomé las tarjetas, una idea formándose. Valentina, ¿cómo te sentirías ayudándome con algo? Podría ser un poco convencional. Ella sonrió, con la misma expresión traviesa que recordaba de nuestras aventuras de infancia. Para ti, absolutamente. ¿Qué tienes en mente? Durante la siguiente hora, Valentina me ayudó a formular un plan, no exactamente para vengarme, sino para recuperar mi dignidad, mi lugar en la vida de mi padre y potencialmente mi futuro en el negocio familiar.
Primero, me conectó con Diego López, el asesor financiero del resort, quien aparentemente había estado intentando contactarme durante meses, sin saber que mi padre nunca me había informado de mi posición teórica dentro de la empresa. Señorita Navarro, es un placer finalmente hablar con usted, dijo Diego cuando nos reunimos en el salón ejecutivo, su entusiasmo genuino confirmando que mi exclusión había sido deliberada. He preparado varios escenarios para su revisión respecto a su posible rol dentro del grupo de Hospitalidad Navarro. Mientras discutíamos el negocio, descubrí que mi padre me había nombrado en varios documentos corporativos como una futura ejecutiva, mientras me mantenía completamente inconsciente de estos planes. Diego parecía confundido por mi sorpresa, pero se adaptó rápidamente, explicándome la estructura financiera actual y los planes de expansión que se habían desarrollado con mi eventual participación en mente. Hay una reunión de la junta directiva mañana por la mañana, mencionó Diego casualmente. Su padre suele asistir cuando está en la propiedad, junto con el equipo ejecutivo. Como futura ejecutiva nombrada, tiene derecho a asistir también. ¿A qué hora?, pregunté, ya sabiendo que estaría allí. A las 9:00 en la sala de conferencias ejecutiva. Puedo enviar los informes trimestrales a su suite esta noche si desea revisarlos de antemano. Para la tarde, había hablado no solo con Diego y Valentina, sino también con varios jefes de departamento, todos operando bajo la suposición de que estaba siendo preparada para asumir un puesto ejecutivo. Cada conversación revelaba más sobre la desconexión entre lo que mi padre aparentemente había planeado para mi futuro y lo que realmente me había comunicado. Estaba sentada en mi terraza privada, observando el atardecer mientras tomaba notas sobre los informes de marketing, cuando mi padre finalmente apareció. El conserje lo escoltó a la terraza, luciendo algo incómodo. Claramente, papá había usado su autoridad para acceder a mi suite. «Sofía», dijo, su voz una mezcla de confusión e irritación. «¿Qué está pasando? ¿Por qué no has contestado tu teléfono y cómo terminaste en la penthouse del propietario?» Dejé mis notas a un lado, tomando un momento para apreciar la ironía de su indignación. «Hola, papá. Hermoso atardecer, ¿no? Se entiende por qué esta propiedad fue una buena adquisición para el grupo de Hospitalidad Navarro». Tuvo la gracia de parecer momentáneamente avergonzado, pero se recuperó rápidamente. «Iba a contarte sobre eso». «¿Cuándo?», pregunté, manteniendo la voz nivelada. «Han pasado 3 años, papá. 3 años viendo cómo Lucía y Camila tomaban el centro de atención en tu vida, mientras yo era cada vez más marginada. 3 años teniendo mis sugerencias de marketing descartadas mientras, aparentemente, todo tu equipo ejecutivo estaba preparándome para unirme a la empresa. Es complicado, Sofía», dijo, hundiéndose en la silla frente a mí. Lucía pensó... «No me importa lo que pensó Lucía», lo interrumpí, sorprendiéndonos a ambos con mi firmeza. «Me importa lo que hiciste o no hiciste. Compraste un grupo de hospitalidad entero, lo nombraste con nuestro apellido y nunca me lo dijiste. Aparentemente, me designaste como futura ejecutiva sin siquiera discutirlo conmigo. Y hoy, te quedaste en silencio mientras tu esposa sugería que durmiera en mi auto en tu propio resort». «¿Ella qué?». Papá parecía genuinamente impactado. «No la escuché decir eso». «Por supuesto que no», dije tristemente. «No has escuchado nada en los últimos 3 años. Has estado tan ocupado intentando hacer feliz a tu nueva familia que dejaste de ver lo que estaba pasando frente a tus ojos». Papá parecía perdido, luciendo repentinamente mayor que sus 50 años. Por un momento, vi al hombre destrozado por el duelo que había luchado tras la muerte de mamá. El padre que gradualmente había desaparecido en la narrativa cuidadosamente construida de la nueva familia de Lucía. «Voy a asistir a la reunión de la junta mañana por la mañana», dije, cambiando de dirección. «Diego López me informó sobre las finanzas esta tarde, y he estado revisando la estrategia de marketing. Tengo algunas ideas que podrían mejorar significativamente la presencia en redes sociales del resort, especialmente en el segmento demográfico que están teniendo dificultades para alcanzar». «¿Tú qué?». Papá parecía completamente desconcertado. «¿Hablaste con Diego?».
¿Y con Valentina Rodríguez, a quien contrataste sin mencionar que conocías a su familia? ¿Y con Andrés Gómez, quien asumió que sabía sobre tu propiedad? ¿Y con la mitad del equipo ejecutivo, todos los cuales pensaban que me estaba preparando para unirme a la empresa? Me incliné hacia adelante. La pregunta es, papá, ¿qué querías realmente? ¿Realmente me veías como parte de este negocio? ¿O eso era solo algo que le dijiste a los ejecutivos mientras permitías que Lucía me alejara más de ti? El silencio se extendió entre nosotros, lleno de 3 años de verdades no dichas y oportunidades perdidas. Finalmente, papá suspiró pesadamente. Quería que estuvieras involucrada, Sofía. Tu madre y yo siempre hablamos de tener un negocio familiar en el que pudieras participar algún día. Después de que ella murió y después de conocer a Lucía, se desvaneció, pareciendo darse cuenta por primera vez de lo débil que sonaba su justificación. Me convencí de que te estaba protegiendo, dándote espacio para construir tu propia carrera sin presión. Pero ahora veo que realmente estaba evitando conflictos con Lucía. Ella sabía, papá, dije en voz baja, sobre tu propiedad del resort. Lo sabía cuando sugirió que durmiera en mi auto. No fue un desprecio casual, fue una humillación deliberada. La expresión de papá se oscureció. Hablaré con ella. No, negué con la cabeza. Eso no es suficiente. No necesito que hagas de árbitro. Necesito que decidas qué quieres realmente. Para ti, para el negocio y para nuestra relación. Porque he pasado el día descubriendo que hay un lugar para mí en el grupo de Hospitalidad Navarro si lo deseo. Y podría desearlo, papá. Pero no si significa seguir siendo tratada como una adición no deseada a tu verdadera familia. Papá parecía herido. Tú eres mi verdadera familia, Sofía. Mi única familia de sangre. Entonces empieza a actuar como tal, dije, levantándome. Te encontraré en la reunión de la Junta mañana a las 9:00. No llegues tarde. Después de que mi padre se fue, me quedé en la barandilla, observando cómo los últimos colores del atardecer se desvanecían sobre el Atlántico. Por primera vez en años, sentí una claridad de propósito, una recuperación del espacio que había sido erosionado gradualmente. Lo que pasara mañana había dado el primer paso hacia un futuro diferente, uno donde me negaba a ser disminuida o borrada, incluso por aquellos más cercanos a mí. Mi teléfono vibró con un mensaje de Valentina. Cena del personal en el comedor de empleados en 20 minutos. ¿Quieres conocer el verdadero corazón de Bahía Celeste? Sonreí, respondiendo inmediatamente con un sí. El equipo ejecutivo podría dirigir el resort en papel, pero sabía por mi investigación de marketing que era el personal de primera línea quien creaba la experiencia de los huéspedes que los hacía regresar. Si iba a ser parte de este negocio, necesitaba entenderlo desde todos los ángulos. Mientras me cambiaba para la cena, me vi en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Algo fundamental había cambiado durante este extraño día revelador. La hija dócil que evitaba herir los sentimientos de Lucía, que aceptaba ser marginada en su propia familia, se había ido. En su lugar estaba alguien más fuerte, alguien que no estaba dispuesta a ser empequeñecida por la comodidad de los demás. Pensé en mi madre, su fuerza tranquila y su habilidad para los negocios, como siempre me había animado a reclamar mi espacio en el mundo. Tú perteneces donde decidas estar, Sofía, solía decir. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Por primera vez en 5 años, sentí que realmente estaba honrando su memoria, no llorándola, sino convirtiéndome en la hija que ella me había criado para ser. Alguien que conocía su valor y se negaba a disculparse por ello. Mañana traería un enfrentamiento con Lucía y Camila, una reunión de la Junta donde necesitaría demostrar mi competencia y, sin duda, más revelaciones sobre el negocio familiar que apenas estaba descubriendo. Pero esta noche conocería al personal, las personas que hacían funcionar el resort Bahía Celeste día tras día. Escucharía, aprendería, construiría alianzas y entendería la operación desde cero. Me habían hecho dormir en el auto, o lo intentaron. En cambio, sin saberlo,
habían abierto la puerta a un futuro que no sabía que existía. Lo que viniera después, lo enfrentaría con firmeza, ya no dispuesta a ser escrita fuera de mi propia historia familiar. El comedor de empleados en el resort Bahía Celeste era un contraste marcado con las áreas lujosas para huéspedes, funcional en lugar de opulento, con muebles variados y paredes cubiertas de horarios del personal y avisos de seguridad. Pero lo que le faltaba en elegancia lo compensaba con calidez. Las risas resonaban en el espacio cuando entré detrás de Valentina, las conversaciones pausando momentáneamente mientras ojos curiosos se volvían hacia mí. «Todos», anunció Valentina. «Esta es Sofía Navarro». Observé cómo el reconocimiento amanecía en varios rostros al registrar mi apellido, el nombre en sus cheques de pago, la familia que poseía el resort, un joven con una placa que decía Martín, supervisor de limpieza. Fue el primero en acercarse. La misteriosa hija Navarro, dijo con una sonrisa amistosa, extendiendo su mano. Empezábamos a pensar que no existías. Hasta hace unas 6 horas no sabía que era la hija Navarro, al menos no en relación con este resort. Admití, aceptando su apretón de manos. Las cejas de Martín se alzaron. «Espera, ¿no sabías que tu familia era dueña del lugar?» «Ha sido un día educativo», dije secamente. Pronto estaba sentada en una mesa grande con lo que Valentina llamó el asequipo atardecer. El personal núcleo que había estado con el resort desde su adquisición por mi padre. Sobre platos de comida para el personal, mucho mejor que la típica comida de cafetería, compartieron ideas sobre las operaciones del resort que nunca aparecerían en los informes ejecutivos que había revisado antes. «Las habitaciones del ala este necesitan renovación», explicó Clara, la jefa de limpieza. «Los baños están desactualizados y constantemente lidiamos con problemas de plomería. Los ejecutivos siguen posponiéndolo porque la ocupación es alta, pero está creando trabajo innecesario para mi equipo». Javier, quien manejaba las cabañas de playa, intervino. «Y el sistema de reservas para las amenidades de playa se cae al menos una vez por semana. Seguimos parchándolo, pero necesitamos una revisión completa. El programa de asociaciones locales también ha sido descuidado», añadió Sofía, del mostrador de conserjería. «Podríamos ofrecer a los huéspedes experiencias exclusivas con negocios del área, pero nadie ha manejado esas relaciones desde que Laura se fue el año pasado». Tomé notas mentales, haciendo preguntas y absorbiendo sus perspectivas desde la primera línea. Hablaban con franqueza, aparentemente sin preocuparse de estar discutiendo fallos operativos con la hija del propietario. Había algo refrescante en su honestidad, después de años navegando cuidadosamente las sensibilidades de Lucía. «Entonces, ¿cuál es tu historia?», preguntó Martín finalmente, expresando lo que todos parecían curiosos por saber. «¿Cómo es que la hija del propietario no sabe sobre el negocio familiar?». Dudé, insegura de cuánto compartir con personas que, a pesar de su cálida bienvenida, eran esencialmente desconocidos. Valentina sintió mi incomodidad e intervino. «La mamá de Sofía falleció hace unos años», explicó. «Su papá se volvió a casar y las cosas se complicaron». «Complicado es quedarse corto», dije con una sonrisa irónica. «Mi madrastra y mi hermanita sugirieron que durmiera en mi auto para estas vacaciones porque no había lugar para mí en su suite. Mientras tanto, el equipo ejecutivo aparentemente piensa que me están preparando para unirme a la empresa». Murmullos de incredulidad circularon alrededor de la mesa. Sofía sacudió la cabeza. «Tu madrastra sabe perfectamente quién es el dueño de este resort. Lo menciona cada vez que quiere un trato especial. Justo el mes pasado, exigió que reorganizáramos todo el horario del spa porque quería una terapeuta en particular. También intentó despedir a un chico del bar de playa porque no la reconoció», añadió Javier. Andrés tuvo que intervenir. Cada anécdota construía una imagen más clara del comportamiento de Lucía cuando no estaba presente, usando la propiedad de mi padre para inflar su propia importancia, exigiendo tratos especiales, tratando al personal con desprecio. Se alineaba perfectamente con cómo me trataba a mí, pero saber que se extendía a otros lo hacía, de alguna manera, peor.
¿Qué vas a hacer?, preguntó Valentina. Ahora que lo sabes. Era la pregunta que me había estado haciendo todo el día. ¿Qué quería de esta revelación? ¿Vengarme de Lucía? ¿Un rol en el negocio familiar? ¿Simplemente un reconocimiento de mi padre? Primero, voy a asistir a la reunión de la junta mañana por la mañana, dije. Necesito entender mejor el negocio antes de tomar decisiones, pero no voy a dejar que Lucía dicte mi relación con mi padre o mi lugar potencial en esta empresa nunca más. Martín levantó su vaso de agua. A mantener tu posición, brindó, y los demás se unieron con aprobación entusiasta. Cuando regresé a la penthouse, era después de medianoche. Revisé mi teléfono para encontrar múltiples llamadas perdidas y mensajes de papá, Lucía e incluso Camila. Los ignoré todos, enfocándome en cambio en prepararme para la reunión de mañana. Revisé los informes trimestrales que Diego había enviado. Tomé notas sobre la estrategia de marketing y creé una presentación simple, abordando los problemas que el personal había destacado. El sueño me eludió, mientras mi mente corría con todo lo que había aprendido y lo que podría pasar mañana. Alrededor de las 5:00 am, abandoné el intento y decidí ver el amanecer desde la playa. Me cambié a ropa casual y tomé el ascensor de servicio para evitar cualquier encuentro matutino con mi familia. La playa estaba desierta, salvo por algunos trabajadores preparando las tumbonas para el día. El horizonte apenas comenzaba a aclararse. El cielo, pasando de la oscuridad profunda a un azul intenso. Me quité las sandalias y caminé por la orilla, sintiendo el agua fresca lamiendo mis pies. ¿Madrugadora? La voz me sobresaltó. Andrés Gómez estaba a unos metros, vestido con ropa de correr, su cabello normalmente perfectamente peinado, ligeramente desordenado por la brisa marina. No pude dormir, admití. Demasiado que procesar. Él asintió con comprensión. A menudo vengo aquí antes del amanecer cuando necesito pensar. Hay algo en la transición de la oscuridad a la luz que ayuda a aclarar las cosas. Nos quedamos en un silencio cómodo por un momento, observando cómo los primeros rayos dorados rompían sobre el agua. Escuché que asistirás a la reunión de la junta esta mañana, dijo Andrés finalmente. Las noticias viajan rápido. Es un mundo pequeño, el personal del resort. No pasa mucho sin que todos lo sepan. Me miró. Tu padre convocó una cena ejecutiva de emergencia anoche después de hablar contigo. Bastante revuelo para alguien que supuestamente no estaba al tanto de su conexión con la empresa. No pude evitar reír ante lo absurdo. ¿Qué dijo? Que te unirías a nosotros en la reunión de esta mañana como una posible futura ejecutiva. Que deberíamos prepararnos para informarte sobre todos los aspectos de las operaciones. Andrés dudó. Y que tu madrastra y tu hermanita no estarían involucradas en ninguna discusión de negocios durante su estadía. Eso último me sorprendió. ¿Había papá realmente establecido un límite con Lucía? Parecía fuera de lugar para el hombre que había pasado 3 años evitando conflictos con su nueva esposa, incluso a expensas de su relación conmigo. ¿Crees que pertenezco ahí?, pregunté de repente. En la reunión. He pasado exactamente un día aprendiendo sobre un negocio que todos parecen pensar que debería haber conocido desde siempre. Andrés consideró la pregunta cuidadosamente. Lo que pienso es que tienes más visión sobre este resort después de un día de hacer preguntas que muchos ejecutivos obtienen en años leyendo informes. Escuchaste al personal, identificaste problemas operativos que han sido ignorados, estás haciendo las preguntas correctas. Sonrió ligeramente. El negocio de la hospitalidad no se trata solo de comodidades de lujo y márgenes de ganancia. Se trata de las personas, los huéspedes y el personal. Por lo que he visto, tú entiendes eso intuitivamente. Su confianza fue inesperadamente fortalecedora. Gracias, dije sinceramente. Mientras el sol se elevaba completamente sobre el horizonte, proyectando largos rayos dorados sobre la arena,
sentí un renovado sentido de propósito. Lo que pasara en la reunión lo enfrentaría con la claridad ganada durante este extraño período crepuscular de mi vida, la transición de ser la hija que aceptaba la exclusión a la mujer que reclamaba su lugar legítimo. Debería prepararme, dije, volviéndome hacia el resort. «Señorita Navarro», llamó Andrés tras de mí. Cuando me giré, añadió, «Tu madre estaría orgullosa». El comentario me tomó desprevenida. ¿Conocías a mi madre? Clara Navarro estaba en la junta del programa de gestión hotelera donde obtuve mi título. Era brillante, perspicaz, y nunca temía desafiar el pensamiento convencional. Su expresión se suavizó con el recuerdo. Cuando tu padre adquirió esta propiedad, reconocí el nombre de inmediato. Clara había mencionado que su hija estaba interesada en marketing hotelero. Siempre asumí que por eso compró el resort, para crear un legado para ti. La revelación de que mi madre había influido en la carrera del hombre que ahora dirigía el resort de mi padre se sintió como un círculo que se completaba. Había estado ausente durante 5 años, pero su influencia permanecía, tocando partes de mi vida que ni siquiera sabía que existían hasta ayer. «Gracias por contarme eso», dije, mi voz cargada de emoción. De vuelta en la penthouse, me duché y me vestí cuidadosamente con el único atuendo de negocios que había empacado. Un vestido azul marino y un blazer que había traído por si papá quería visitar algún restaurante exclusivo durante nuestras vacaciones. Me recogí el cabello en un moño elegante y apliqué un maquillaje mínimo, queriendo proyectar profesionalismo en lugar de intentar impresionar. A las 8:45 am, tomé el ascensor al piso ejecutivo, con los materiales de la presentación en la mano. La sala de conferencias ya estaba medio llena cuando llegué. Diego de Finanzas, Andrés y varias personas que no reconocí. Todos levantaron la vista cuando entré, las conversaciones pausando momentáneamente. «Señorita Navarro», me saludó Diego cálidamente. «Por favor, le hemos reservado un asiento». Indicó una silla cerca de la cabecera de la mesa, tradicionalmente reservada para alguien de importancia. Le agradecí y tomé asiento, organizando mis materiales mientras intentaba parecer más confiada de lo que sentía. Gradualmente, los demás ejecutivos llegaron, cada uno presentándose al llegar. A las 9:00 am en punto, mi padre entró, luciendo ligeramente apresurado pero impecablemente vestido con un traje que reconocí como uno de sus favoritos para reuniones de negocios importantes. Asintió a los ejecutivos reunidos, antes de que sus ojos encontraran los míos. «Buenos días a todos», comenzó, tomando asiento en la cabecera de la mesa. «Como saben, hoy tenemos una invitada especial. Mi hija, Sofía Navarro, está considerando tomar un rol más activo en el grupo de hospitalidad Navarro, particularmente en nuestra división de marketing». Mantuve mi expresión neutral, aunque internamente noté la cuidadosa elección de palabras, considerando en lugar de ser forzada a ello, rol más activo, sugiriendo que ya había tenido algún rol antes, en lugar de estar completamente excluida. Papá ya estaba controlando la narrativa. Sofía tiene una excelente experiencia en marketing y ha estado revisando nuestras estrategias actuales, continuó. Le he pedido que comparta algunas de sus observaciones iniciales con nosotros esta mañana. Con esa introducción, me cedió la palabra, observándome expectante junto con todos los demás. Era una prueba, me di cuenta, una oportunidad para demostrar que pertenecía a esa mesa, a pesar de mi repentina aparición en un negocio del que solo había aprendido ayer. Me puse de pie, moviéndome hacia la pantalla donde podía mostrar la presentación simple que había preparado en las primeras horas de la mañana. «Gracias por la introducción», comencé, mi voz más firme de lo que esperaba. Como mencionó mi padre, he tenido la oportunidad de revisar algunos de los materiales de marketing y los informes financieros del resort, pero lo que ha sido más esclarecedor ha sido hablar directamente con los miembros del personal sobre los desafíos operativos que impactan la experiencia de los huéspedes. Durante los siguientes 15 minutos, delineé los problemas clave que había identificado. El sistema de reservas obsoleto, las necesidades de renovación del ala este, el potencial de asociaciones con negocios locales y la estrategia inconsistente en redes sociales.
Presenté recomendaciones específicas para cada uno, incluyendo proyecciones de costos y posibles retornos de inversión que Diego me había ayudado a calcular la noche anterior. En conclusión, dije, el Resort Bahía Celeste tiene una base excelente y un personal dedicado. Con mejoras específicas tanto en las operaciones como en el enfoque de marketing, podríamos mejorar significativamente la experiencia de los huéspedes y aumentar tanto las tasas de ocupación como el gasto promedio por estadía. Cuando regresé a mi asiento, la sala permaneció en silencio por un momento. Luego, Diego comenzó a aplaudir, seguido rápidamente por los demás. La expresión de mi padre era indescifrable, pero pensé que detecté un toque de orgullo bajo su actitud profesional. Gracias, Sofía, dijo formalmente. Tus observaciones son notablemente exhaustivas para alguien que ha estado revisando nuestra operación por menos de un día. Tuve excelentes fuentes, respondí, sin ofrecer más explicaciones sobre cómo había reunido la información tan rápidamente. La reunión continuó con actualizaciones de cada jefe de departamento. Escuché atentamente, haciendo preguntas y tomando notas. Se sentía surrealista estar sentada en esta sala de juntas discutiendo un negocio de millones de pesos uruguayos que aparentemente había sido destinado para mí todo este tiempo, mientras que ayer me habían dicho que durmiera en mi auto por mi propia familia. Cuando la reunión concluyó, mi padre me pidió que me quedara mientras los demás salían. Cuando estuvimos solos, cerró la puerta y se volvió hacia mí con una expresión que no pude interpretar del todo. Eso fue impresionante, Sofía, dijo finalmente. Claramente has heredado el talento para los negocios de tu madre. Gracias, respondí, insegura de hacia dónde se dirigía la conversación. Suspiró pesadamente, luciendo menos como el CEO confiado y más como mi papá. Te debo una explicación y una disculpa. Ambas serían bienvenidas, acepté, cruzando los brazos. Después de que tu madre murió, estaba perdido. Lo sabes. Cuando conocí a Lucía, ella representaba una ruptura completa con el duelo, una nueva vida, un nuevo comienzo. Caminó por la longitud de la sala de conferencias. Me convencí de que tú necesitabas lo mismo, un corte limpio con el pasado. Cuando surgió la oportunidad de adquirir el grupo de Hospitalidad Navarro, se sintió como una señal. Tu madre y yo siempre hablamos de construir un negocio familiar, algo que pasara a ti. Pero nunca me lo dijiste, señalé. Lucía pensó que sería mejor si establecías tu propia carrera primero, sin sentirte presionada por obligaciones familiares. Al principio, tenía sentido. Apenas estabas terminando tu título, encontrando tu propio camino. Me dije que estaba respetando tu independencia. Se detuvo y me miró directamente a los ojos, pero luego pasó el tiempo, y cuanto más esperaba para contarte, más difícil se volvía a explicar por qué no te lo había dicho desde el principio. ¿Y Lucía? ¿Y Lucía qué? Incité. Papá tuvo la gracia de parecer avergonzado. Se acostumbró a ser la cara de la familia Navarro en el mundo de la hospitalidad. Cuando mencionaba traerte al negocio, siempre tenía razones por las que el momento no era el adecuado. Entonces, ¿la dejaste tomar esa decisión? ¿Dejaste que me borrara gradualmente de tu vida, de este negocio que literalmente lleva nuestro nombre? Mi voz permaneció calmada, aunque internamente sentía cualquier cosa menos calma. Lo hice, admitió. Y no tengo excusa, excepto que era más fácil que enfrentar la realidad de que estaba dejando que mi nueva esposa dictara mi relación con mi única hija. Fui un cobarde, Sofía. La franca admisión me tomó desprevenida. Mi padre siempre había sido muchas cosas, impulsado, a veces distante, ocasionalmente sobreprotector, pero nunca lo había considerado un cobarde. ¿Qué cambió?, pregunté. ¿Por qué la cena ejecutiva de emergencia anoche? ¿Por qué estoy incluida de repente en esta reunión hoy? Porque te defendiste, dijo simplemente. Porque me recordaste a tu madre sentada allí en esa terraza, desmantelando tranquilamente la ficción conveniente en la que había estado viviendo durante 3 años. Sacudió la cabeza con ironía.
Y porque Andrés Gómez me llamó después de que te fuiste anoche y me dijo sin rodeos que si no reconocía tu potencial para esta empresa, estaba cometiendo el mayor error de mi carrera. Eso me arrancó una risa. ¿Andrés hizo eso? No suele ser tan directo, pero fue bastante insistente. Dijo que tenías más instinto natural para este negocio que la mitad de los ejecutivos que hemos contratado. La expresión de papá se suavizó. Dijo que le recordabas a Clara, y tenía razón. La mención de mi madre nuevamente trajo un nudo a mi garganta. Entonces, ¿qué pasa ahora? Antes de que papá pudiera responder, la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe, y Lucía irrumpió, con Camila siguiéndola de cerca. El rostro de mi madrastra estaba enrojecido por la ira, su cabello normalmente perfectamente arreglado ligeramente desordenado, como si se hubiera apresurado a prepararse. «Eduardo, ¿qué significa esto?», exigió, apenas reconociendo mi presencia. «Acabo de ser informada por el gerente del spa que nuestro masaje de pareja de cortesía ha sido cancelado por restricciones de horario, y a Camila le dijeron que la excursión en yate que reservamos ahora está indisponible». Papá se enderezó, su expresión pasando de la apertura de nuestra conversación a algo más reservado. «Lucía, estamos en medio de una reunión». «¿Una reunión con ella?». Lucía gesticuló despectivamente hacia mí. «¿Desde cuándo Sofía asiste a reuniones de negocios? No tiene nada que ver con este resort». «De hecho...». Intervine antes de que papá pudiera responder. «Como Navarro, tengo todo que ver con este resort, como la reunión de la junta de hoy ha dejado claro. Tomaré un rol activo en la empresa de ahora en adelante, particularmente en marketing y gestión de la experiencia de los huéspedes». Los ojos de Lucía se abrieron de par en par, su mirada pasando entre mí y mi padre. «Esto es ridículo. No sabe nada sobre este negocio. No puedes estar considerando esto en serio». «No está en consideración», interrumpió papá, su voz más firme de lo que lo había oído usar con Lucía en años. «Sofía se unirá al grupo de Hospitalidad Navarro como directora de marketing y experiencia de los huéspedes, con efecto inmediato. La decisión ya ha sido aprobada por la Junta». Miré a mi padre, atónita. Esta era la primera vez que escuchaba sobre un puesto oficial, mucho menos sobre la aprobación de la Junta. O estaba blufeando, o se habían tomado decisiones sin mi conocimiento, otra vez. Camila, que había estado inusualmente callada, dio un paso adelante. «Pero, ¿qué pasa con nuestras vacaciones? Se supone que estamos celebrando el cumpleaños de papá, no teniendo reuniones de negocios». Su énfasis en papá se sintió deliberado, un recordatorio de la relación familiar que ella creía que le daba prioridad. «La celebración del cumpleaños de tu padre continuará como estaba planeada», le aseguré, encontrando mi voz. «La reserva para la cena de esta noche en la brisa marina se mantiene, pero los citas en el spa y la excursión en yate nunca fueron confirmadas. Estaban en lista de espera debido a reservas existentes». Esto era una mentira, por supuesto. Hasta donde sabía, esas citas habían sido confirmadas. Pero después de enterarme de que habían planeado hacerme dormir en mi auto, no sentía culpa por la pequeña decepción. «Esto es indignante», balbuceó Lucía. «Eduardo, ¿vas a permitir que nos hable de esta manera después de todo lo que he hecho por esta familia?». Mi padre miró a su esposa por un largo momento, como si la viera claramente por primera vez. «¿Qué has hecho exactamente por nuestra familia, Lucía? Has alejado sistemáticamente a mi hija durante 3 años. Sugeriste que durmiera en su auto en nuestro propio resort. Has usado mi propiedad aquí para exigir tratos especiales mientras mantenías a Sofía completamente en la oscuridad sobre el negocio que su madre me ayudó a construir». El rostro de Lucía palideció. «Nunca». «Por favor, no mientas», la cortó papá. «El personal habla. Andrés sabe, yo sé, y ahora Sofía también sabe». La sala de conferencias quedó en silencio. Camila miró entre su madre y mi padre, la incertidumbre reemplazando su habitual confianza arrogante.
La expresión de Lucía se endureció en algo frío y calculador. «Ya veo», dijo finalmente. «Así es como será. Estás eligiendo a ella sobre nosotras». «No estoy eligiendo a nadie sobre nadie», corrigió papá. «Sofía es mi hija, y una Navarro. Esta empresa lleva nuestro nombre, y ella tiene todo el derecho de ser parte de ella. Eso no cambia mi compromiso contigo y con Camila, pero significa que la dinámica debe cambiar». Lucía recuperó su compostura, enderezando los hombros. «Discutiremos esto más tarde, Eduardo. En privado». Con eso, giró y salió de la sala de conferencias, con Camila apresurándose tras ella con una última mirada confundida por encima del hombro. Cuando se fueron, me volví hacia mi padre. ¿Directora de marketing y experiencia de los huéspedes? Tuvo la gracia de parecer avergonzado. «Puede que me haya adelantado un poco. El puesto existe, y la Junta aprobaría tu nombramiento en un instante basándose en tu presentación de hoy. Pero debería haberlo discutido contigo primero». «Sí, deberías haberlo hecho», acepté. «No estoy segura de estar lista para asumir un rol ejecutivo en una empresa que no sabía que existía hasta ayer». Papá asintió. «Eso es justo. ¿Qué tal un periodo de prueba de 3 meses? Continúas con tu trabajo actual en Montevideo mientras consultas con nosotros en proyectos específicos. Conoces el negocio, ves si es algo que quieres seguir a largo plazo. Sin presión, sin obligaciones». Era una propuesta razonable, una que reconocía mi necesidad de independencia mientras abría la puerta a futuras posibilidades. «Puedo trabajar con eso», concedí. «Y Lucía», añadí, expresando la pregunta que flotaba entre nosotros. Papá suspiró pesadamente. «Quise decir lo que dije. La dinámica tiene que cambiar. He permitido que sus inseguridades sobre su lugar en mi vida dicten cómo te trato, y eso termina ahora. Ya sea que te unas a la empresa o no, eres mi hija y parte de mi vida». No era una resolución completa. Lucía y Camila no iban a acogerme de repente con los brazos abiertos, pero era un comienzo. Mi padre finalmente había reconocido el problema y tomado una posición, aunque tentativa. Cuando salimos juntos de la sala de conferencias, sentí un cambio en nuestra relación, un reequilibrio que había sido necesario desde hace mucho. El camino por delante seguía siendo incierto, lleno de posibles complicaciones y conversaciones difíciles. Pero por primera vez en años, me sentí como la hija de mi padre nuevamente, no un recordatorio inconveniente de su vida pasada. Bajo el sol uruguayo, Bahía Celeste brillaba. El resort que ahora representaba no solo un negocio familiar del que había sido excluida, sino un futuro potencial que podía elegir abrazar. Había llegado hace menos de 24 horas, esperando unas vacaciones familiares tensas donde sería tolerada en el mejor de los casos. En cambio, descubrí no solo una conexión comercial que desconocía, sino también mi propia capacidad para mantenerme firme frente a la exclusión deliberada. Me habían sugerido dormir en mi auto, sin sospechar que su crueldad casual abriría inadvertidamente la puerta para que reclamara mi lugar en la vida de mi padre y, potencialmente, mi futuro profesional. La ironía no se me escapaba mientras caminaba por el vestíbulo hacia la playa, asintiendo a los miembros del personal que ahora me saludaban con un respeto recién descubierto. A veces reflexioné, ser forzada a dormir en el auto es exactamente el llamado de atención que necesitas. Enfrentar a Lucía en la mesa de la cena esa noche fue un ejercicio de cortesía incómoda. La Brisa Marina, el restaurante insignia de Bahía Celeste, estaba diseñado para experiencias gastronómicas íntimas, iluminación tenue, vistas al océano y mesas espaciadas para privacidad. Desafortunadamente, eso significaba que no había amortiguador contra la atmósfera gélida entre nosotras. Papá había insistido en mantener nuestra reserva para la cena, presentándola como una celebración de cumpleaños y un intento de reconciliación familiar. Su optimismo era admirable, aunque equivocado. Lucía no me había hablado directamente desde el enfrentamiento en la sala de conferencias, comunicándose solo a través de comentarios punzantes dirigidos a mi padre.
El pescado a la parrilla es supuestamente excelente, dijo papá con entusiasmo, intentando una vez más iniciar una conversación. El chef se formó en Buenos Aires. Lo sé, respondí. Martín mencionó los métodos de preparación tradicionales del chef cuando hablamos anoche. ¿Martín?, preguntó Camila, rompiendo su silencio hosco. ¿Quién es Martín? Supervisor de limpieza, expliqué. Cenamos en el comedor del personal. Las cejas de Lucía se alzaron. ¿Comiste con el personal? ¿En sus cuartos? El desdén en su voz me irritó. Sí, y fueron encantadores, increíblemente conocedores de las operaciones del resort, lo cual fue útil para mi presentación esta mañana. Lucía dejó su vaso de agua con precisión deliberada. Hablando de eso, Eduardo, todavía no entiendo cómo Sofía está de repente calificada para un puesto ejecutivo. ¿Qué tiene? ¿2 años de experiencia en una pequeña firma de marketing? Mientras tanto, Camila está estudiando su licenciatura en administración y sería mucho más adecuada. Camila tiene 19 años y nunca ha expresado interés en la industria hotelera, interrumpió papá, su paciencia visiblemente disminuyendo. Y Sofía tiene 3 años de experiencia en una agencia de marketing respetada que se especializa en turismo y viajes. Aprecié su defensa, pero no la necesitaba. Mis calificaciones no son realmente tu preocupación, Lucía. La Junta toma decisiones de contratación basadas en méritos, no en relaciones familiares, como seguro sabes. El comentario dio en el blanco. La boca de Lucía se apretó en una línea fina. Camila parecía confundida, mirando entre su madre y yo, sintiendo la tensión pero sin captar el contexto. Nuestro camarero llegó con los aperitivos, proporcionando un alivio momentáneo. Usé la interrupción para observar a Camila más cuidadosamente. Siempre había seguido el ejemplo de su madre en nuestras interacciones, imitando la actitud despectiva de Lucía, pero algo parecía diferente esta noche. Parecía menos segura, observando a su madre con el ceño ligeramente fruncido. Entonces, dijo Camila después de que el camarero se fue, ¿realmente vas a trabajar en el resort? ¿Como todo el tiempo? Estoy considerando un periodo de prueba de 3 meses, aclaré, consultando en proyectos de marketing específicos, mientras mantengo mi posición actual en Montevideo. Oh, dijo, picoteando su aperitivo. Pensé que tal vez te mudarías a las oficinas corporativas en Montevideo. El comentario parecía inocuo, pero algo en su tono captó mi atención. ¿Era alivio en su voz? ¿No quería Camila que estuviera cerca de su casa en Montevideo? Antes de que pudiera seguir esa idea, Lucía intervino. Las oficinas centrales en Montevideo serían más sensatas, dijo. El equipo ejecutivo está allí, después de todo. No hay necesidad de que estés estorbando en esta propiedad. Lucía, advirtió papá. Solo estoy señalando que si Sofía está seria sobre esta oportunidad, debería estar en la sede, no microgestionando este resort en particular, a menos que haya otra razón por la que quiera estar aquí específicamente. La mirada de Lucía era calculadora. Quizás cierto gerente de operaciones. ¿Andrés? Reí, genuinamente sorprendida. Es un colega, y conoció a mi madre profesionalmente. Eso es todo. Él canceló nuestras citas en el spa, dijo Lucía acusadoramente. Después de tu reunión con él. No le pedí que lo hiciera, respondí honestamente, aunque no pude evitar sentir una pequeña chispa de satisfacción. Andrés claramente había tomado su propia decisión sobre cómo debía ser tratada la esposa del propietario después de su comportamiento. La tensión fue interrumpida por un alboroto en una mesa cercana. Un huésped hablaba enojado con un camarero, su voz elevándose por encima de la atmósfera tranquila del restaurante. Reconocí al camarero como Elena, quien había mencionado durante la cena del personal que era nueva y aún estaba aprendiendo la extensa lista de vinos. «Esto es inaceptable», decía el hombre. Específicamente pedí la cosecha 2015, no la 2017. ¿No saben nada sobre vinos?
Quiero hablar con un gerente de inmediato. Elena parecía mortificada, disculpándose profusamente mientras intentaba recuperar la botella abierta. Miré alrededor en busca de un gerente de piso, pero no vi a nadie cerca. Sin pensarlo, me puse de pie. Disculpen, le dije a mi familia. Luego me dirigí a la mesa problemática. Buenas noches, dije, acercándome con una sonrisa profesional. No pude evitar escuchar que hay un problema con su selección de vinos. Elena es una de nuestras nuevas integrantes, aún aprendiendo nuestra extensa bodega. ¿Puedo ayudar a resolver esta situación? El huésped, un hombre de mediana edad con un traje caro, me miró de arriba abajo con escepticismo. ¿Y tú eres? Sofía Navarro, directora de experiencia de los huéspedes. Improvisé, usando el título que papá había propuesto antes. Estaría encantada de que nuestro sumiller seleccione una cosecha alternativa que complemente mejor su comida, cortesía de la casa. El hombre dudó, claramente atrapado entre querer continuar su queja y ser apaciguado por la atención de la gerencia. El menú de degustación del chef requiere el maridaje adecuado. El 2015 tiene notas de mora y cedro que el 2017 simplemente no tiene. Tiene un paladar exigente, reconocí. Nuestro sumiller recientemente adquirió una cantidad limitada del 2014, que tiene un acabado de cedro aún más pronunciado. Todavía no está en el menú, pero estaría encantada de que lo trajera para su aprobación. Esto era un farol completo. No sabía nada sobre el inventario de vinos del restaurante, pero estaba apostando por el principio de que los clientes difíciles a menudo responden a la exclusividad y al trato especial. La expresión del hombre cambió. El 2014 sería aceptable. Asentí a Elena, que parecía entrar en pánico por mi improvisación. Por favor, pídele a Antonio que traiga la reserva especial 2014. Instruí, esperando que el nombre del sumiller fuera realmente Antonio. Mientras Elena se apresuraba, charlé brevemente con el huésped sobre el menú de la noche. Me disculpé una vez más por la confusión y le deseé a él y a su acompañante una excelente comida. Cuando regresé a nuestra mesa, Lucía me miraba con abierta hostilidad. ¿Qué crees que estás haciendo?, exigió. Resolver un problema de un huésped, respondí, retomando mi asiento. No es ciertamente tu papel, siseó Lucía. Los directores ejecutivos no intervienen en cada queja menor. Tienen gerentes para eso. Estás haciendo un espectáculo de ti misma. Papá frunció el ceño. Pensé que lo manejaste bastante bien, en realidad. Antes de que Lucía pudiera responder, Andrés apareció en nuestra mesa, impecablemente vestido con su traje de noche. Señor Navarro, señora Torres Silva, señorita Silva, saludó antes de volverse hacia mí. Señorita Navarro, ¿un momento de su tiempo? Me excusé y seguí a Andrés a una corta distancia. ¿Hay algún problema? Ninguno, me aseguró. Elena me informó de tu intervención. Pensamiento rápido con la cosecha 2014. En realidad, tenemos algunas botellas en la bodega de reserva. Antonio lo está manejando ahora. El alivio me invadió. Gracias a Dios, estaba completamente improvisando. Eso se llama instinto en este negocio, dijo Andrés con aprobación. Pero quería verificar si estás cómoda con que el personal te aborde con problemas operativos. Técnicamente, aún estás de vacaciones después de todo. La pregunta me hizo pausar. Miré hacia nuestra mesa, donde Lucía hablaba intensamente con mi padre, sus gestos animados. Creo que mis vacaciones terminaron en el momento en que descubrí el negocio familiar, admití. Y honestamente, prefiero lidiar con quejas sobre vinos que con la tensión familiar ahora mismo. Andrés asintió con simpatía. Entendido. En ese caso, ¿te importaría si envío a la nueva coordinadora de eventos del hotel a hablar contigo después de la cena? Julieta está desarrollando la programación de verano y podría usar una perspectiva de marketing. Estaría encantada de ayudar, acepté, sorprendida por lo fácilmente que estaba cayendo en un rol profesional que no sabía que existía hace 24 horas. Cuando regresé a la mesa,
Habían llegado nuestros platos principales. Papá parecía moderadamente incómodo, mientras que Lucía mantenía un silencio glacial. Solo Camila mostró algún interés en mi regreso. ¿Realmente solucionaste el problema del vino de ese tipo?, preguntó, sonando genuinamente curiosa en lugar de antagónica por una vez. Eso espero, dije tomando mi tenedor. El sumiller lo está manejando ahora. Genial, dijo, y luego, pareciendo recordar que su madre estaba observando, rápidamente volvió a comer sin más comentarios. El resto de la cena transcurrió en una conversación incómoda. Papá intentó discutir temas seguros, el clima, las condiciones de la playa, una nueva película. Lucía respondía con un compromiso mínimo. Me concentré en mi excelente pescado a la parrilla, demasiado agotada mentalmente para navegar continuamente la hostilidad de Lucía. Cuando se sirvió el postre, una presentación especial de cumpleaños para papá, noté que Camila revisaba su teléfono repetidamente bajo la mesa, una sonrisa secreta jugando en sus labios. Cuando me atrapó mirándola, rápidamente guardó el teléfono, su expresión cerrándose. Extraño. En todas nuestras interacciones anteriores, Camila nunca había intentado ocultar nada de su madre. Operaban como una unidad, compartiendo bromas privadas y miradas excluyentes. Este comportamiento secreto era nuevo. Después de la cena, papá anunció que daría un paseo por la playa. Lucía declinó unirse a él, alegando un dolor de cabeza, y Camila murmuró algo sobre reunirse con amigos en el salón para adolescentes del resort, aunque a los 19 años estaba más allá de ese grupo demográfico. Tengo una reunión con la coordinadora de eventos, expliqué cuando papá me invitó a unirme a su paseo. Consulta de marketing. ¿Lo dejamos para otro día? Parecía decepcionado, pero asintió. Por supuesto, los negocios primero. Mientras nuestra incómoda cena familiar se disolvía, me dirigí hacia las oficinas ejecutivas para reunirme con Julieta. La noche aún era joven, las actividades nocturnas del resort en pleno apogeo. Los huéspedes descansaban en los bares al aire libre, las parejas paseaban por los senderos iluminados, y en algún lugar, una banda en vivo tocaba versiones acústicas. Los pasillos que conducían a las oficinas eran más silenciosos. La mayoría del personal administrativo ya se había ido por el día. Encontré a Julieta esperando en una pequeña sala de conferencias, rodeada de tableros de carteles y materiales promocionales. Señorita Navarro, muchas gracias por reunirse conmigo, me saludó con entusiasmo. Julieta era quizás unos años menor que yo, con una energía vibrante que inmediatamente levantó mi ánimo tras la tensa cena. Por favor, es Sofía, insistí, tomando asiento. Andrés mencionó que estás trabajando en la programación de verano. Durante la siguiente hora, Julieta me guió a través de su calendario de eventos propuesto. Exhibiciones de artistas locales, demostraciones de chefs, programas de educación sobre la fauna para niños, sesiones de yoga al atardecer. Sus ideas eran creativas y bien pensadas, aunque los materiales promocionales necesitaban refinamiento. Has desarrollado una base sólida, le dije con sinceridad, revisando los materiales promocionales rediseñados. El énfasis en las asociaciones locales realmente fortalece el concepto. Estábamos inmersas en una discusión sobre la estrategia de redes sociales cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Valentina. Emergencia en el bar del puerto. Necesito tu ayuda, ASAP. Lo siento, le dije a Julieta mostrándole el mensaje. Necesito verificar esto. ¿Podemos continuar mañana? Por supuesto, aceptó de inmediato. Esto ya ha sido increíblemente útil. Corrí a través del resort hacia el bar del puerto, un establecimiento al aire libre con vista a los muelles de yates. Desde la distancia, podía ver una pequeña multitud reunida, voces elevadas. Cuando me acerqué, reconocí la voz de Camila, particularmente estridente entre el grupo. ¿Tienes idea de quién es mi padre?, estaba exigiendo. Es el dueño de todo este resort. No puedes negarte a servirme. Aceleré el paso, llegando para encontrar a Camila enfrentándose a Martín, quien parecía estar cubriendo como bartender.
Valentina estaba cerca, su expresión aliviada cuando me vio. ¿Qué está pasando?, pregunté en voz baja, llevándome a Valentina a un lado. Tu hermanita intentó pedir alcohol con una identificación falsa, explicó Valentina en voz baja. Martín la reconoció de cuando te presenté en la cena del personal. Sabía que era menor de edad y se negó a servirle. Está haciendo una escena, amenazando con hacer que lo despidan. Genial, dije. Justo lo que necesitaba esta vacación. Una adolescente con derechos usando el nombre de nuestro padre. Sus amigos se dispersaron cuando comenzó el enfrentamiento, añadió Valentina, señalando a un grupo de jóvenes que se mantenían a distancia, claramente queriendo desvincularse del drama. Me acerqué al bar, donde Camila ahora se inclinaba sobre el mostrador, su rostro enrojecido por la ira o la vergüenza, posiblemente ambas. Martín, saludé con calma. Camila, ¿hay algún problema? Camila se giró hacia mí, su expresión pasando de la ira a la mortificación cuando me vio. Esto no es asunto tuyo, Sofía. De hecho lo es, respondí con calma, tanto legal como profesionalmente. Martín está siguiendo la ley uruguaya al no servir alcohol a menores, sin importar de quién sea el nombre en su identificación falsa. Martín parecía agradecido por el respaldo, pero mantuvo una neutralidad profesional. Me ofrecía servirle cualquiera de nuestras bebidas especiales sin alcohol, señorita Navarro, de cortesía. Eso fue muy apropiado, afirmé. Camila, creo que es hora de dar por terminada la noche, ¿no crees? No eres mi madre, espetó, aunque la lucha estaba visiblemente desvaneciéndose de ella. La audiencia de huéspedes del resort la hacía vulnerable de una manera a la que no estaba acostumbrada. Camila estaba acostumbrada a tener la ventaja en nuestras interacciones, con Lucía respaldándola. Aquí, era simplemente una adolescente atrapada rompiendo las reglas. No lo soy, acepté. Pero estoy tratando de evitar que crees una situación que avergüence a papá en sus vacaciones de cumpleaños y que metas en problemas a un buen empleado por hacer su trabajo correctamente. Eso la alcanzó. Cualquiera que fuera mi opinión sobre Camila, ella sí se preocupaba por nuestro padre, a su manera. Bien, murmuró. Como sea. Te acompañaré de vuelta a tu habitación, ofrecí, no confiando en que iría directamente allí sin desviarse para encontrar a sus amigos o otro bar. Mientras nos íbamos, capté la mirada de Martín y articulé un «gracias por manejar la situación profesionalmente». Él me dio un leve asentimiento de reconocimiento. Camila y yo caminamos en silencio a través de los jardines tropicales que conectaban el puerto con el edificio principal del resort. La noche era húmeda, cargada con el aroma de jazmín y sal marina. Cuerdas de luces iluminaban el sendero, creando bolsillos de cálido resplandor entre las sombras. ¿Vas a contarle a papá?, preguntó Camila finalmente, su voz más pequeña de lo que jamás había escuchado. Consideré la pregunta cuidadosamente. Eso depende. ¿Es esto algo regular? ¿Identificaciones falsas? ¿Intentar que te sirvan en bares? Ella se encogió de hombros, intentando parecer despreocupada, pero sin lograrlo del todo. Es la universidad. Todos lo hacen. No todos son atrapados en el resort de su padre, usando su nombre para amenazar a los empleados, señalé. Camila tuvo la gracia de parecer avergonzada. No quería meter a ese tipo en problemas. Solo estaba avergonzada cuando llamó a mi identificación falsa. Su nombre es Martín, y estaba haciendo su trabajo, dije firmemente. Si hubieras logrado que lo despidieran, habría perdido sus ingresos, sus beneficios, posiblemente su visa de trabajo. Todo porque querías un cóctel que podrías tener legalmente en 2 años. Puesto de esa manera, su comportamiento sonaba mezquino y destructivo. Pude ver cómo la realización amanecía en su rostro. No lo pensé de esa manera, admitió. No lo hiciste, acepté. Y ese es el problema, Camila. Tú y tu madre nunca parecen pensar en cómo sus acciones afectan a otras personas.
Ella se erizó ante la comparación con Lucía. No soy como mi mamá. ¿No lo eres? La desafié. Has seguido su ejemplo en cómo me tratas desde el día en que se casó con papá. Estabas perfectamente bien con que durmiera en mi auto durante estas vacaciones. Esa fue idea de mamá, no mía, protestó Camila. Dijo que la suite solo tenía 2 dormitorios y que probablemente no querrías venir de todos modos. Me detuve, girándome para enfrentarla directamente. ¿Y tú creíste eso, Camila? He visto los planos. Las suites frente al mar tienen 3 dormitorios. Tu madre me excluyó deliberadamente, y tú lo aceptaste sin cuestionarlo. Su expresión pasó de defensiva a confundida. Pero mamá dijo: Tu madre dice muchas cosas sobre mí que no son ciertas, la interrumpí, y nunca te has molestado en verificar nada de eso o formar tu propia opinión. Camila se quedó en silencio, aparentemente procesando esta información. Reanudamos el camino. Los únicos sonidos eran el lejano romper de las olas y el chirrido de los insectos nocturnos. ¿Por qué te odia tanto?, preguntó Camila finalmente, con genuina curiosidad en su voz. La pregunta me tomó desprevenida. No creo que me odie, dije cuidadosamente. Creo que me ve como una amenaza para su posición en la vida de papá. Soy una conexión con su pasado, con mi madre, con una vida que existía antes de que tú y ella llegaran. Ella siempre se pone rara con tu mamá, admitió Camila. Se tensa mucho cada vez que alguien la menciona. Papá dejó de tener fotos por ahí porque la molestaba mucho. Esa revelación dolió más de lo que esperaba. La idea de que mi padre eliminara fotos de mi madre, borrando evidencia visible de nuestra historia familiar para apaciguar las inseguridades de Lucía, creó una herida fresca. Eso no es saludable, dije después de un momento. Para ninguno de ustedes. Mi madre fue una gran parte de la vida de papá durante más de 20 años. Pretender que nunca existió no honra su pasado ni ayuda a construir un futuro auténtico. Habíamos llegado al edificio principal. Camila se detuvo antes de entrar, girándose para enfrentarme con una expresión que nunca había visto antes. Incertidumbre, tal vez incluso vulnerabilidad. ¿Nos odias?, preguntó. A mí y a mamá. La pregunta fue tan inesperada que tomé un momento para considerar mi respuesta. No te odio, Camila. Ni siquiera te conozco, no realmente. Nunca hemos tenido una conversación real antes de esta noche. En cuanto a tu madre, resiento cómo se ha interpuesto entre papá y yo. Estoy enojada por cómo me ha tratado, pero el odio requiere más energía de la que estoy dispuesta a gastar en alguien que ha mostrado tan poco respeto por mis sentimientos. Camila asintió lentamente, absorbiendo mis palabras. Lo siento por lo de la identificación falsa. Y tal vez por otras cosas también. No era una disculpa completa, pero se sintió como la primera interacción genuina que habíamos tenido. Gracias. Intenta mantenerte fuera de problemas por el resto de las vacaciones, ¿de acuerdo? Martín no reportará el incidente de esta noche, pero no todos los empleados serían tan comprensivos. De acuerdo, aceptó, luego dudó. ¿Realmente vas a trabajar para la empresa de papá? Lo estoy considerando, dije con sinceridad. Es complicado. Todo con los adultos es complicado, suspiró, con la exasperación particular de alguien en el umbral de la adultez, pero no del todo allí. Mamá va a enloquecer si lo haces. Eso no es mi preocupación principal, le dije. Necesito decidir qué es lo correcto para mí profesionalmente, independientemente de los sentimientos de Lucía. Camila me estudió con un interés renovado. Eso es algo valiente, en realidad. No pude evitar reír. ¿Priorizar mi carrera por encima de la comodidad de tu madre? Supongo que lo es, en la dinámica particular de nuestra familia. Nos separamos en el vestíbulo, Camila dirigiéndose a los ascensores mientras yo decidía regresar al bar del puerto, para asegurarme de que todo se había calmado después del incidente. Cuando me giré para irme, Camila me llamó. Sofía, gracias por no contarle a papá sobre esta noche. Asentí en reconocimiento.
Todos merecen una segunda oportunidad, Camila. Solo toma mejores decisiones de ahora en adelante. Caminando de regreso hacia el puerto, reflexioné sobre nuestra inesperada conexión. Una conversación real había revelado más complejidad en Camila de la que había visto en 3 años de reuniones familiares. No era solo la mini yo de Lucía, sino una joven formando su propia identidad, potencialmente abierta a un tipo diferente de relación conmigo. El bar del puerto había vuelto a su atmósfera normal cuando llegué, el drama anterior aparentemente olvidado por los huéspedes con mentalidad vacacional. Martín estaba mezclando cócteles coloridos, sus movimientos eficientes y practicados. Valentina estaba sentada al final de la barra, saludando cuando me vio. ¿Crisis evitada?, preguntó mientras me deslizaba en el taburete a su lado. Por ahora, confirmé. Gracias por enviarme el mensaje. Estaba tomando unas copas después del turno con algunos del personal de actividades cuando tu hermanita hizo su gran entrada, explicó Valentina. La reconocí por tu descripción y avistamientos anteriores. Cuando empezó a soltar el nombre del propietario mientras agitaba una identificación claramente falsa, pensé que querrías intervenir antes de que escalara. Buen presentimiento, dije agradecida. De hecho, tuvimos algo parecido a una conversación real camino de regreso. Martín se acercó, colocando una bebida rosa con una sombrilla de adorno frente a mí. De la casa, el Navarro, nuestro ponche de ron especial. Alcé una ceja. Hay una bebida con el nombre de mi familia. La creamos hace 3 meses, confirmó Martín con una sonrisa. Uno de nuestros cócteles más populares, aunque podemos hacerte una versión sin alcohol si prefieres. La versión real está bien, le aseguré, tomando un sorbo. La bebida estaba perfectamente equilibrada, dulce, ácida, con un toque de coco y un claro toque de ron. Esto es excelente. Gracias por manejar a Camila profesionalmente. Se encogió de hombros. Parte del trabajo. Además, adolescentes intentando usar identificaciones falsas en bares de resorts no es exactamente raro, aunque normalmente no están relacionados con el propietario. Charlamos un rato más mientras disfrutaba de mi cóctel homónimo. Valentina me puso al día con los chismes del resort. Qué ejecutivos eran respetados por el personal, qué huéspedes eran favoritos, qué comodidades eran más populares. Martín ocasionalmente se unía a nuestra conversación entre atender a otros clientes, añadiendo sus propias perspectivas. Me sorprendió lo cómoda que me sentía con el personal del resort, en comparación con la interacción tensa con mi propia familia en la cena. Aquí, las conversaciones fluían naturalmente, las risas venían fácilmente, y no sentía la necesidad de medir cuidadosamente cada palabra por posibles conflictos. «Encajas aquí», observó Valentina, pareciendo leer mis pensamientos. Como si hubieras sido parte del equipo durante años, no horas. Se siente así, admití, lo cual es extraño, considerando que no sabía que mi padre era dueño de este lugar hasta ayer por la mañana. Tal vez está en tu sangre, sugirió Martín, pausando mientras mezclaba otra bebida. Tu madre era una leyenda en la industria hotelera. Todos los que trabajaron con ella dicen que tenía un don natural para hacer que tanto los huéspedes como el personal se sintieran valorados. El comentario me calentó. Otra conexión inesperada con la madre que había perdido hace 5 años. ¿Sabías de mi madre? Lectura obligatoria en los cursos de gestión hotelera, explicó Martín con una sonrisa. Clara Navarro escribió un par de artículos que todavía se usan en los programas de formación. Su enfoque en la experiencia del cliente como el núcleo del negocio es legendario. Tomé otro sorbo de mi bebida, procesando esta nueva conexión con mi madre. Cada conversación en este resort parecía desenterrar otra pieza de su legado, fortaleciendo mi resolución de explorar mi lugar en el negocio familiar. Gracias por compartir eso, Martín. Significa mucho. Valentina me dio un codazo juguetón. Entonces, ¿qué sigue, Sofía Navarro? ¿Vas a tomar las riendas de este lugar o qué? Reí, pero la pregunta se quedó conmigo. Por ahora, voy a terminar estas vacaciones,
asistir a un par de reuniones más y decidir si este periodo de prueba de 3 meses es algo que quiero seguir. Un paso a la vez. Buen plan, aprobó Martín. Y si necesitas más ponches Navarro para pensar, ya sabes dónde encontrarme. Me despedí de ellos y regresé a la penthouse, mi mente zumbando con las posibilidades que este día inesperado había abierto. Mientras me preparaba para dormir, revisé los informes que Diego había enviado, subrayando áreas donde mis habilidades en marketing podían tener un impacto inmediato. Por primera vez en años, me sentía alineada con un propósito que iba más allá de mi rutina diaria en Montevideo. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de las olas rompiendo contra la costa. El sol ya estaba alto, bañando la penthouse en una luz dorada. Me vestí con otro atuendo profesional, esta vez un conjunto de pantalón y blusa que había empacado para una posible salida formal, y me dirigí a la segunda reunión de la Junta, programada para discutir la estrategia de expansión del grupo. La sala de conferencias estaba menos llena esta vez, con solo los ejecutivos clave presentes. Mi padre ya estaba allí, conversando en voz baja con Diego. Cuando me vio, su expresión se iluminó. «Sofía, buenos días. ¿Lista para otra ronda?» «Más que lista», respondí, tomando el mismo asiento que ayer. Andrés entró poco después, seguido por otros ejecutivos, todos ofreciéndome saludos cordiales. La dinámica había cambiado claramente. Ya no era una invitada sorpresa, sino alguien cuya presencia era esperada y respetada. La reunión se centró en la posible adquisición de un boutique hotel en Colonia del Sacramento, una ciudad histórica que atraía a turistas internacionales. Presenté un análisis preliminar de la demografía del mercado y sugerí una campaña de redes sociales centrada en la autenticidad cultural para posicionar la nueva propiedad. Los ejecutivos escucharon con atención, y Diego incluso propuso asignarme un presupuesto inicial para desarrollar un plan de marketing completo si decidía unirme al equipo de manera permanente. Después de la reunión, mi padre me pidió que lo acompañara a su oficina en el resort, un espacio que no había visitado antes. Era elegante pero funcional, con fotos de propiedades del grupo en las paredes y un escritorio lleno de documentos. Una foto enmarcada de mi madre y yo, tomada durante unas vacaciones en Rocha cuando tenía 10 años, estaba en una esquina del escritorio. Su presencia allí, después de lo que Camila había dicho sobre Lucía, me sorprendió. «No sabía que todavía tenías esta foto», dije, tocando el marco. Papá siguió mi mirada. «Siempre la he tenido. Lucía, bueno, digamos que no siempre ha entendido por qué ciertos recuerdos son importantes para mí. Pero esta oficina es mi espacio, y aquí mantengo lo que más valoro». El gesto, aunque pequeño, significó más de lo que podía expresar. «Gracias, papá, por mantenerla presente». Se aclaró la garganta, claramente incómodo con la emoción del momento. «Quería hablar contigo sobre el puesto de directora de marketing y experiencia de los huéspedes. Sé que me adelanté ayer, pero después de tu presentación y las discusiones de hoy, la Junta está completamente a bordo. El puesto es tuyo si lo quieres, incluso con el periodo de prueba». Reflexioné sobre la oferta. Ayer, la idea de unirme a la empresa había sido abrumadora, pero después de interactuar con el personal, revisar los informes y contribuir a las discusiones estratégicas, podía imaginarme en ese rol. «Aceptaré el periodo de prueba», dije finalmente. 3 meses, trabajando de forma remota desde Montevideo y viniendo aquí para reuniones clave. Si funciona, podemos discutir un compromiso más permanente. Papá sonrió, una mezcla de alivio y orgullo en su expresión. «Eso es todo lo que pido. Y Sofía, quiero que sepas que estoy comprometido a reparar lo que se ha roto entre nosotros. No será fácil, especialmente con Lucía, pero estoy dispuesto a hacer el trabajo». «Eso significa mucho», respondí. «Pero también necesito que seas claro con Lucía y Camila sobre mi rol en la empresa y en tu vida. No más ambigüedad que ellas puedan explotar». «Entendido», dijo con firmeza. «Ya he programado una conversación con Lucía esta tarde,
No será agradable, pero es necesaria. Salí de su oficina, sintiéndome más ligera, como si un peso que había llevado durante años comenzara a levantarse. El resto del día lo pasé trabajando con Julieta en la programación de eventos y reuniéndome con el equipo de redes sociales del resort para esbozar una nueva estrategia de contenido. Cada interacción reforzaba mi sensación de que este podía ser un lugar donde no solo encajaba, sino que podía prosperar. Esa noche, la cena familiar fue reemplazada por un evento más grande, la celebración oficial del cumpleaños de mi padre en el salón de baile del resort. Era una feria elegante, con invitados que incluían a socios comerciales, amigos locales y algunos huéspedes VIP del resort. Me puse un vestido largo color esmeralda que había empacado para la ocasión, sintiéndome más segura de lo que había estado al llegar. El salón estaba decorado con buen gusto, con luces centelleantes y arreglos florales que reflejaban el tema costero del resort. Valentina había supervisado la planificación del evento, y su atención al detalle era evidente en cada elemento, desde el menú hasta la banda en vivo que tocaba jazz suave. Lucía y Camila llegaron tarde, entrando con un aire de desafío calculado. Lucía llevaba un vestido rojo que atraía todas las miradas, mientras que Camila optó por un atuendo más discreto, aunque todavía elegante. Noté que Camila evitaba mi mirada, enfocándose en cambio en un grupo de jóvenes que supuse eran sus amigos del resort. Papá me presentó a varios socios comerciales como mi hija, Sofía, nuestra nueva directora de marketing y experiencia de los huéspedes. Cada vez que lo hacía, sentía una mezcla de orgullo y presión, consciente de que estaba entrando en un rol con altas expectativas. Lucía, por su parte, sonreía rígidamente cada vez que se mencionaba mi nuevo título, su incomodidad evidente para cualquiera que prestara atención. Durante el brindis principal, papá subió al escenario, con una copa de champán en la mano. Gracias a todos por unirse a mí para celebrar este hito, comenzó. 50 años es un momento para reflexionar sobre lo que realmente importa: la familia, el legado y las conexiones que construimos. Quiero reconocer especialmente a mi hija, Sofía, cuya presencia aquí esta semana ha recordado a todos nosotros el valor de honrar nuestro pasado mientras construimos el futuro. Los invitados aplaudieron, y sentí varias miradas sobre mí, incluyendo la de Lucía, que parecía estar conteniendo una réplica. Camila, sorprendentemente, levantó su vaso hacia mí desde el otro lado de la sala, un gesto pequeño pero significativo. Después del brindis, me acerqué a Camila, que estaba sola cerca de la barra de postres. Buen gesto con el vaso, dije, ofreciendo una sonrisa tentativa. Se encogió de hombros, pero había un atisbo de sonrisa en sus labios. Pensé que era lo correcto. Mamá está furiosa, por cierto. Dice que papá te está favoreciendo descaradamente. No se trata de favoritismo, respondí. Se trata de reconocer mi lugar en la familia y en el negocio, algo que tu madre ha intentado minimizar durante años. Camila pareció incómoda, pero no lo negó. Tal vez. No lo sé. Todo esto es raro. Siempre pensé que eras, como, la hija problemática que no quería encajar con nosotros. Eso es lo que tu madre quería que pensaras, dije suavemente. Pero estoy abierta a que formemos nuestra propia relación, si estás dispuesta a intentarlo. Ella asintió lentamente. Tal vez. No prometo nada, pero tal vez. Era un comienzo, y lo acepté como tal. El resto de la noche transcurrió en un torbellino de conversaciones, bailes y risas. Me encontré interactuando con el personal y los huéspedes con una facilidad que no había sentido en años, como si estuviera redescubriendo una parte de mí misma que había estado latente. Los últimos días de las vacaciones pasaron rápidamente. Trabajé con el equipo de marketing en una campaña inicial para la temporada de verano. Asistí a más reuniones operativas y pasé tiempo con el personal, aprendiendo sus historias y perspectivas. También tuve momentos más tranquilos con mi padre, incluyendo un paseo por la playa donde hablamos de mi madre, el negocio y lo que esperábamos del futuro. Lucía permaneció distante, pero su hostilidad abierta se atenuó.
probablemente porque mi padre había sido claro en su conversación con ella. Camila, por su parte, comenzó a mostrar pequeños signos de apertura. Un comentario casual aquí, una risa compartida allá. No éramos hermanas de la noche a la mañana, pero la posibilidad de una relación más cordial parecía al alcance. El día de nuestra partida, me paré en la terraza de la penthouse, observando el océano una última vez. Había llegado a Bahía Celeste esperando soportar unas vacaciones familiares incómodas. En cambio, había descubierto un legado, reclamado mi lugar en él y comenzado a reconstruir mi relación con mi padre. La sugerencia cruel de Lucía de que durmiera en mi auto había sido el catalizador, una humillación que, sin querer, me llevó a un futuro que no había imaginado. Andrés se acercó mientras empacaba mis cosas, ofreciendo llevar mi maleta al auto. «Ha sido una semana interesante, ¿verdad?», comentó. «Eso es quedarse corto», reí. «Gracias por todo, Andrés. Tu apoyo significó mucho». «Fue un placer, Sofía. Clara estaría orgullosa, y no solo digo eso para ser amable. Tienes su instinto para este negocio y su habilidad para conectar con las personas». Sus palabras me acompañaron mientras conducía de regreso a Montevideo, la carretera extendiéndose ante mí como una metáfora de las posibilidades que ahora veía. Había aceptado el periodo de prueba, pero en mi corazón ya sabía que el grupo de hospitalidad Navarro sería parte de mi futuro. No porque fuera el negocio de mi padre, sino porque era una extensión del legado de mi madre y una oportunidad para construir algo propio. El periodo de prueba había terminado, y yo estaba de vuelta en Bahía Celeste, esta vez como directora de marketing y experiencia de los huéspedes de manera permanente. Mi oficina en el resort tenía una vista parcial al mar, y mi escritorio estaba lleno de planes para la próxima temporada, incluyendo una nueva serie de eventos culturales que había desarrollado con Julieta y Valentina. Mi relación con mi padre había mejorado significativamente. Habíamos establecido reuniones semanales para discutir tanto el negocio como nuestra vida personal, asegurándonos de que la comunicación permaneciera abierta. Lucía seguía siendo una presencia complicada, pero había aceptado a regañadientes mi rol, especialmente después de que papá dejara claro que no toleraría más intentos de marginarme. Camila y yo habíamos encontrado un equilibrio tentativo. Ella había comenzado a visitar el resort ocasionalmente, interesada en aprender sobre la gestión de eventos bajo la tutela de Valentina. Nuestras conversaciones eran más fáciles ahora, y aunque nunca seríamos las mejores amigas, había un respeto mutuo creciendo entre nosotras. Mientras caminaba por la playa una tarde, observando a los huéspedes disfrutar de las cabañas renovadas y las nuevas actividades que había ayudado a implementar, sentí una profunda satisfacción. Este lugar, que una vez representó mi exclusión, ahora era un hogar profesional y un testimonio de mi resiliencia. Mi madre solía decir que los desafíos más grandes a menudo conducen a las mayores oportunidades. Al final, el intento de Lucía de relegarme a dormir en mi auto había sido el desafío que necesitaba para reclamar mi lugar, no solo en el resort, sino en mi propia vida. Y mientras el sol se ponía sobre Bahía Celeste, supe que estaba exactamente donde debía estar.